Estatuto del Trabajador de la Salud es el panel en el que a continuación intervendrán María Victoria Jiménez Salazar, bacterióloga y bioanalista de la ES Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, presidente de ANTOC Subdirectiva Antioquia; Cecilia Vargas González, presidente de la Organización Colegial de Enfermería de Colombia, OCE, y miembro de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, ANEC; Gonzalo Alberto Vélez López, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, quien fue miembro del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud de Medellín y de la Junta Directiva de la ES Metro Salud, con experiencia en el área asistencial por más de 32 años. Actualmente labora en la ES Metro Salud y es tesorero de la Junta Directiva de Asmedas Antioquia. Germán Enrique Reyes Forero, médico cirujano egresado de la Universidad de Antioquia de la promoción del año 1976, jubilado del Seguro Social, quien ejerció como profesional de la salud por 30 años en el sector público, prestador de servicios de salud. El doctor Reyes, desde estudiante, participó en cargos de dirección en los consejos estudiantiles de la facultad y en el Consejo Superior Estudiantil de la década del 70. Fue consejero departamental de Seguridad Social en Salud en la Dirección Seccional de Salud de Antioquia durante varios años, excongresista en el periodo 2006-2010 y actualmente es el presidente de Asmedas Antioquia, cargo que ha desempeñado durante varios periodos. Hernán Gaviria Quintero, médico egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de servicios de salud y salud pública, docente de la especialización en seguridad social de la Universidad Autónoma Latinoamericana y de la Escuela Nacional de Posgrados de la Universidad Cooperativa de Colombia, miembro de Asmedas Seccional Antioquia. Un saludo muy fraternal a todas y todos los presentes acá en el Congreso Nacional de Medicina. Desde décadas se ha venido expresando la necesidad de que por fin se reglamente el Estatuto del Trabajo del sector salud. Una reglamentación que realmente propenga por condiciones dignas y justas del trabajo en el sector y garantice derechos fundamentales como el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, el derecho a la igualdad, al descanso y a la protección de la integridad física y emocional de los trabajadores de la salud. Hoy, en medio de un mundo globalizado, más que nunca debemos emprender acciones conjuntas de todos los gremios de la salud que propendan por la igualdad en las condiciones de trabajo de todo el personal de salud. No se puede seguir permitiendo que al sector salud se le sigan poniendo tintes políticos y económicos que solo tienen como principal objetivo enriquecer a unos pocos a costa de la disminución de prestación de servicios y el deterioro progresivo de las ya precarias condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Un sector salud inmerso en la tal llamada globalización laboral y económica, una globalización que no busca transformaciones sociales, sino privatizar la salud pública y maximizar los beneficios de unos pocos a costa de hacer de un derecho fundamental un negocio. Tenemos instituciones públicas donde la tercerización laboral alcanza el 90%, contraviniendo toda la jurisprudencia constitucional y la normatividad legal del sector. Las funciones públicas y permanentes tienen que estar en las plantas de personal. Hoy las empresas sociales del Estado tienen que lidiar con el constante recambio de personal de salud que, cansado de condiciones laborales precarias a través de órdenes de prestación de servicios, contratos sindicales y externalización de servicios, renuncia apenas le resulta algo un poco mejor, lo que redunda en el decaimiento de todos los procesos institucionales y por ende en una mala prestación de los servicios de salud. Un sector público donde muchos de los alcaldes y gerentes se creen dueños de las entidades hospitalarias estatales, que cabalgan con sus contratos sindicales al hombro para poner, no solo con ellos, pagar cuotas políticas, sino además obtener ganancias, imponiendo políticas contrarias al derecho, donde los únicos perjudicados resultamos siendo los trabajadores de la salud, que somos quienes tenemos que laborar con pago o sin pago, a quienes día a día se nos imponen multifunciones y jornadas extenuantes,
que no solo atentan con la salud y dignidad de nosotros los trabajadores de la salud, sino que ponen en peligro la seguridad de los usuarios. Lo anterior, aunado a la falta de insumos, nos coloca como blanco de críticas y agresiones a la misión médica por parte de usuarios y grupos armados, pues somos los trabajadores de la salud quienes tenemos contacto directo con quienes necesitan el servicio y esperan una atención de gran calidad, que muchas veces, ante la falta de insumos o políticas de austeridad, no les podemos brindar. Y un sector privado donde los trabajadores de la salud tienen las mismas problemáticas del sector público, pero que con las múltiples alianzas entre multinacionales del sector hacen que estos trabajadores ni siquiera tengan claro quién es su empleador. Tenemos que recordar que la fuerza de muchos hace más que la fuerza de pocos y unirnos para lograr que por fin el Estatuto del Trabajo de Salud sea una realidad no creada por otros, sino creada por quienes somos los verdaderos afectados de estas políticas de negocio y rentabilidad en un sector que tiene que volver a su esencia de sector social. Entonces, para expresar la necesidad del Estatuto de Salud, yo creo que debemos hablar del problema principal que nos agobia a todos, que es la tercerización laboral. Entonces vamos a abordarlo desde la normatividad, las sentencias y lo que tenemos con respecto a las provisiones de tercerización. Entonces, normatividad que teníamos para dignificar el trabajo en la salud, tenemos que desde el 2010, la ley 1429, que era la ley de formalización del empleo, en su artículo 63 decía: el personal requerido en toda institución y o empresa pública y o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de las cooperativas de servicio de trabajo asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas legales. Es claro ver que esta norma está desde 2010 y ya vamos en 2021, 11 años después. Y la norma, a pesar de que sí protegía el trabajo permanente, lo refiere solamente a actividades misionales, contraviniendo que unas sentencias que ahora las vamos a ver, que es la C614 y la 171, donde no habla de actividades misionales, sino actividades habituales y permanentes. Estas funciones habituales y permanentes son las que tiene que tener toda empresa social del Estado. Y adicional a esto, pues esta ley lo que decía también era que había una sanción de 5.000 salarios. En esa época se organizó una querellatón, precisamente por tercerización. Varias empresas sociales del Estado resultaron sancionadas en primera instancia, pero la segunda instancia fue levantada por el Ministerio del Trabajo, que para esa época no tenían claro qué se podía contratar o qué no se podía contratar. Entonces muchas de estas querellas no tuvieron su efecto. Adicional a esto, el SENA tampoco cobró varias de las sanciones que se impusieron. Posterior a esta ley, entonces viene la ley 1438-2011, que tenía como objeto el fortalecimiento del sistema general de salud a través de un modelo de prestación de servicio público en salud, que en el marco de la estrategia de atención primaria en salud permitiría la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brindara servicios de mayor calidad, que fuera incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos eran los residentes del país. En su artículo 103, entonces, esta ley expresaba: el personal misional permanente de las instituciones públicas prestadoras de salud no podrá estar vinculado mediante la modalidad de cooperativas de trabajo asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes. Vemos cómo pues esta ley vuelve y repite otra vez que las funciones habituales y permanentes no es lo que dice, sino que dice, vuelve y repite, que las actividades misionales. Y yo creo que tenemos que recalcar y todos tenemos que cambiar ahí la terminología y hablar el mismo idioma. Son funciones habituales y permanentes, porque cuando hablamos de misionales dejamos muchas labores del sector salud por fuera. Siguiendo entonces con la normatividad, entonces tenemos para el 2015 la ley 1751, la ley estatutaria en salud, una ley que salió del Congreso de la República, pero no salió como está ahora. Fue gracias precisamente a la revisión constitucional de la ley lo que la mejoró.
Y en esta ley entonces ya se consagra la salud como derecho fundamental, autónomo, garantiza su prestación, lo regula y establece sus mecanismos de protección. Esta ley, en uno de sus artículos, dice: los trabajadores, en general el talento humano en salud, estarán amparados por condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos de acuerdo con las necesidades institucionales. Nótese cómo esta ley habla de trabajadores. Aquí no están diciendo misionales, está hablando de todo el personal de salud. Es decir, todo el personal de salud que hace funciones habituales y permanentes en las instituciones de salud debe estar en las plantas de personal. Ahora vámonos con la sentencia. Tenemos la sentencia C614, la del 2009, la C171 del 2012. Estas dos sentencias precisamente fueron dadas en base a demandas hechas por ANTOC. En estas dos sentencias precisamente se ha pegado mucho todas las cosas que tienen que ver con la terminación de la tercerización en el sector salud. En la C614 decía, haciendo como un pequeño resumen de lo que traía, decía que los empleadores tanto en el sector público como en el privado están obligados a dar cumplimiento a los artículos 1, 25, 53, 123 y 125 de la Constitución Política, especialmente lo referido a la provisión derivada de contratar funciones permanentes y propias de las entidades públicas y privadas a través del contrato de prestación de servicios, así como mediante otras modalidades permitidas en el ordenamiento jurídico, pero que en el fondo entrañan los elementos que configuran una verdadera relación de carácter laboral, especialmente el de subordinación. Miremos cómo la sentencia hace referencia precisamente a funciones permanentes y propias de las entidades públicas. Ahora la sentencia C171 establece los criterios que se deben aplicar y para qué tipo de actividades se puede o no contratar de manera tal que no se vaya a vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores. En ambas sentencias se recalcan muchísimas veces actividades habituales y permanentes en las plantas de personal. Entonces no se entiende por qué toda la legislación va encaminada hacia lo misional solamente. Es decir, en las entidades públicas los trabajadores oficiales entonces quedarían por fuera. Recordemos que son mantenimientos, servicios generales y precisamente son aquellas personas que son menos remuneradas, pero cuya labor es importantísima dentro de nuestras empresas sociales del Estado. Y por último vamos a hablar entonces de una sentencia que acabó de salir, ahorita salió en septiembre apenas. Es una sentencia unificada de la Corte del Consejo de Estado. En esta pone las reglas de prestación de los servicios de los trabajadores, de cómo se debe prestar esa parte de relación con el trabajador en el sector. Y entonces dentro de lo que falla una primera regla que define el concepto de término estrictamente indispensable. Y este término alude al numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 del 93. Y señala que este término es el que señalan los estudios previos y el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la administración en forma esencialmente temporal y de ninguna manera con ánimo de permanencia, que es lo que estamos viendo con todo ese montón de contratos sindicales que hay en nuestras instituciones, que dicen que para un proceso, pero son procesos permanentes de nuestras instituciones, por lo tanto no podrían estar tercerizados. Entonces ahora nos vamos entonces con circulares de Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, para el cumplimiento de toda esta normatividad. Aquí menciono otras normatividades como la 909 del 2004, la 1233 del 2008 y una serie de legislaciones que venían pues en contra de esa tercerización laboral. La 904, recordemos que de todas maneras trae muchísimas cosas del sector público en cuanto a cómo estamos nosotros dentro del sector, cómo son los nombramientos dentro del sector, cómo es precisamente los procesos de meritocracia en el sector. Entonces, trayendo todas estas normas, la Procuraduría pide que se acate la jurisprudencia de las altas cortes, además de esta legislación, sobre el trabajo decente del sector público y los límites de la tercerización laboral.
una circular que Procuraduría saca y que de todas maneras pues me parece que faltan todavía muchísimas acciones, puesto de diciembre de 2020 a la fecha lo único que hemos visto en nuestras instituciones es precisamente que esa tercerización aumenta. Y por último quiero mencionarles los acuerdos estatales con organizaciones sindicales que también han tendido a mejorar precisamente las condiciones de los trabajadores de la salud. Esto lo traigo para que ustedes miren que precisamente es parte que tenía que ver con negociación estatal, hacía parte de esas salidas el año pasado precisamente en los paros y que todavía seguimos saliendo para que se cumplan estos acuerdos estatales. Muchos beneficiando al sector y que de todas maneras yo creo que deben reconocerse que muchos de esos dineros llegaron precisamente por presión de las organizaciones sindicales y del movimiento social colombiano. Entonces dentro de esto tenemos uno de los acuerdos, el Gobierno Nacional ampliará el plazo para la ejecución hasta noviembre del presente año de los recursos asignados mediante resolución del 296 del 2020 y 1040 del 2020 a las ESES por un total de 120 millones de pesos, los cuales las entidades de salud no han terminado de ejecutar. Otro de los acuerdos era que el Ministerio de la Protección Social para la vigencia del 2021 asignó a la ESES recursos por 20.000 millones para financiar proyectos de inversión para ambulancias básicas y medicalizadas. Esas son las ambulancias que muchas de nuestras empresas sociales del Estado hasta hace poco estaban esperando y que todavía algunas están esperando que lleguen, pero mire de dónde salió lo del proyecto de inversión para ambulancias. Otro era expedir un acto administrativo dirigido a las ESES, donde se inste a la no supresión de cargos que sean necesarios para el ejercicio de las funciones para cumplir su misión, en aras de mantener la planta de personal acorde a los servicios ofertados por la entidad, que permita cumplir la misión institucional con estándares de eficiencia y calidad. Acto administrativo que todavía estamos esperando, porque si nos vamos a la supresión de cargos, miremos que muchas de nuestras empresas sociales del Estado, cuando entran en planes de saneamiento fiscal y financiero, dicen ellas que el Ministerio de Hacienda los obliga a no crear más cargos ni a que ingrese la gente a las plantas. Claro que no tenemos eso por escrito del Ministerio de Hacienda, se ha pedido en varias ocasiones, pero aquí está el artículo donde el gobierno se obliga a expedir dicho acto administrativo. Esperemos que sí llegue, que no se demore 11 años como llevamos ya desde 2010 hasta ahorita 2021. El Gobierno Nacional expedirá una circular instando a las ESES al suministro de alimentación balanceada a los trabajadores de la salud. Alimentación, algo que teníamos el beneficio cuando hacíamos corridos, cuando hacíamos noches, y lo primero que hicieron para ahorrar los gerentes de las empresas sociales del Estado fue precisamente recortar este beneficio. Algo que no se debería estar pidiendo porque ya lo teníamos, pero bueno, ahí está también que es otro de los beneficios que se está pidiendo mediante estos acuerdos y que se quedó de acuerdo con el gobierno que se va a suministrar. Y otro es el Ministerio de Salud y Protección Social adelantará un convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje del SENA con el fin de realizar cursos de actualización para auxiliares del área de la salud y auxiliares administrativos. Otra cosa que no debería haberse ido a una mesa de negociación. Lamentablemente para nuestras instituciones de salud ahora la capacitación es gasto y no inversión, y lamentablemente hay que pedirla mediante un acuerdo, cuando era otra de las cosas que más se nos daba a nosotros, que era mantenernos actualizados, pero ya ahorita es un gasto, y precisamente por eso es que se decaen los procesos en nuestras instituciones de salud. El Ministerio de la Protección Social, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo expedirán una circular conjunta en la que se conmine a la ESE a reconocer y pagar los compensatorios que les adeuda a los trabajadores de la salud y reconocer el descanso compensatorio de los citados trabajadores que laboran por el sistema de turnos dominicales y festivos. Asimismo, para que en adelante se sigan reconociendo y pagando los descansos compensatorios de los trabajadores de salud. Otra cosa que tampoco debería ir a la mesa porque es una norma, lamentablemente casi el 100% de las empresas sociales del Estado no están pagando los compensatorios, que se refieren a ese dominical que trabajamos y que se debe ver reflejadas las horas en los cuadros de turnos. Como vemos, muchas cosas son de norma, muchas cosas eran derechos que teníamos, pero que lamentablemente ahorita se tiene que sentar en una mesa a negociarlos, como si el derecho fuera regresivo. El Ministerio de Salud y Protección Social para la vigencia 2021 ha asignado recursos por 20.000 millones para financiar proyectos de inversión en infraestructura y equipos biomédicos. Hemos visto cómo muchas de nuestras empresas sociales pues, han invertido en infraestructura. Me parece que falta muchísimo control, porque a veces incluso esta infraestructura no cumple y nadie controla esto. Entonces son dineros que resultan a veces ser mal gastados.
El Ministerio de la Protección Social coordinará con las organizaciones sindicales firmantes del presente acuerdo una mesa técnica para escuchar y analizar las propuestas de reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud, establecer estrategias entre los sectores hacia el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Esto precisamente tiene que ver con ese mejoramiento de las condiciones de trabajo, con ese estatuto de trabajo que estamos esperando desde hace muchísimos años. Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de los inspectores del trabajo. Yo creería que si desde el 2010 se hubiera hecho bien esa inspección, vigilancia y control, no estaríamos ahondando en esta tercerización que nos tiene agobiado al sector salud. Otro de los acuerdos fue que el Gobierno Nacional realizará una mesa técnica conformada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación con las organizaciones sindicales firmantes del presente acuerdo y los ponentes del proyecto 073 para analizar la viabilidad de nuevas fuentes de financiamiento. Muy bueno lo de la mesa, ojalá pues no nos quedemos en una mesa porque desde hace mucho tiempo se viene precisamente creando mesas a las que no se llega a nada. Debemos recordar que son 11 años de vivir esta tercerización. En cuanto al proyecto 073, podemos decir que es un proyecto que busca el pago del salario de los trabajadores de la salud, que venga directamente del Gobierno Nacional. Los trabajadores de la salud somos los únicos en el mundo empleados públicos que tenemos que facturar nuestro salario. Nosotros no vemos un profesor esperando que le paguen la matrícula a los estudiantes para que le paguen su sueldo, ni el sector de justicia sacando un montón de tutelas o diciéndole cuántas tutelas o cuántas cosas está resolviendo. No, simplemente su salario le llega. Entonces es inconcebible que la salud, un derecho fundamental, sí tengamos que esperar que facturen para que nuestros salarios puedan llegar. Entonces el proyecto de ley 073 se refiere a eso, un proyecto que tenemos que apoyar desde todos los sectores para que salga adelante, porque el gasto de las empresas sociales del Estado en un 80% corresponde precisamente a la nómina de personal. Ahora nos vamos aquí a unas diapositivas que sacó el Ministerio de Salud y Protección Social. En estas diapositivas dice que el total de cargos en planta de personal en las ESES es de 47%, que de un 99.5% de empresas sociales del Estado que reportaron, es decir, 925 de 930 habilitadas al 2020. Esto es algo que nos extraña mucho porque lo que vemos en la realidad no es eso. Lo que vemos en la realidad es precisamente que la tercerización abunda y que no la mitad del personal está en planta. Por lo general tenemos incluso hasta empresas donde el 95% del personal es planta. Y si estuviéramos hablando del promedio, al menos en las instituciones de salud que tenemos en Actuaca, en Antioquia, que estamos en 56 de los 125 municipios, o a nivel nacional, vemos que la planta sea la mitad, casi la mitad del personal. Por el contrario, para nosotros la tercerización se acerca y sobrepasa en algunas ocasiones al 90%. Otra de las diapositivas que saca el Ministerio de Salud y Protección Social es la clasificación del recurso humano en las plantas de la ES. Y dice que en carrera está el 66%, que hay inscritos 53.2%, algo que también nos parece ilógico, porque dice que los profesionales son el 46.5%. Cuando vamos a nuestras empresas sociales del Estado, del poco personal de carrera de planta que hay, la mayoría son provisionales, y son provisionales porque las empresas sociales del Estado no están ni siquiera reportando todos esos cargos profesionales a los concursos de mérito. Entonces sí sería muy bueno que se revisara esto y que entonces se fuera precisamente a las empresas sociales del Estado y no solamente con información escrita que al parecer dista mucho de la realidad. El número de cargos asistenciales y administrativos en planta de personal, también otra diapositiva del Ministerio de Salud y Protección Social. Dice que el número de cargos asistenciales es el 68%, administrativos el 32%. Y lo que me llama la atención es por nivel de atención. Entonces dice que el número de cargos asistenciales, o sea, en las plantas corresponde al 65% en el primer nivel, al 67% en el segundo y al 73% en el tercero. Cuando la realidad que nosotros vemos es que la tercerización es un poquito menor en aquellos hospitales de primer nivel. ¿Y cómo no hacerlo si de todas maneras tienen personal viejo que estaba en planta? Y obviamente al tener menos personal, pues la tercerización, digamos, no se asimila tanto
a ese 50%, sino que son aquellos cargos que van dejando vacante la gente que tenía anteriormente los puestos de planta. Más en el segundo y en el tercer nivel, si vemos un desborde gigantesco en la tercerización, tenemos empleados sociales del Estado aquí en Antioquia, por ejemplo, como el Hospital de Río Negro, donde no tiene 30 personas en carrera en planta, pero sí tiene casi 1000 trabajadores. Entonces, ¿a qué porcentaje constituye sobre una tercerización laboral? Igual también la María tiene mucho personal tercerizado. Entonces, a medida que el nivel de atención avanza, la tercerización llega a unos extremos gigantescos. Y por último quería traerles esta diapositiva, que es la diapositiva que tiene que ver con las plantas temporales. Las plantas temporales que empezaron como en 2013 y era precisamente para evitar esa tercerización laboral. Muchas empresas sociales del Estado pues empezaron a entrar en esa tónica de plantas temporales, y agradecimos que por lo menos la gente tuviera una relación directa con el hospital y se les tratara como servidores públicos. Pero entonces vemos ya como en 2018 empieza a decaer, y sería muy bueno que este decaimiento fuera porque crearon las plantas globales, pero sí crean las plantas globales, pero no toda la gente que está en esas plantas temporales pasa a esas plantas globales. Y lo peor aún, que se creería entonces que si yo termino la planta temporal es porque tengo todos mis puestos en planta. No, crean más puestos de contratación. Y podemos ver cosas tan aberrantes como el Hospital de Caldas ahora con la terminación de su planta temporal, donde dejó muchísima gente de esa planta temporal por fuera, que incluso eran prejubilables, mujeres embarazadas, gentes que estaban en el retén social, incluso hasta un sindicalizado, y que a pesar de tener que ponerle una institución que dice ser amiga de la mujer una tutela porque es una mujer embarazada. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en nuestras empresas sociales del Estado? ¿Acaso sí somos servicios humanizados cuando hacemos eso con nuestros trabajadores? Entonces, por eso traía esas plantas temporales, bienvenidas sean, pero eso sí, la gente que está en esas plantas temporales durante muchos años está esperando precisamente que se abran esos cupos en las plantas globales. Ahora traigo este comunicado que salió en uno de los periódicos, donde el 17 de junio de 2020, donde se hablaba del pago que hizo el gobierno nacional de 213.000 millones de pesos para 504 veces, que con esto se soluciona el 99.8% de los pasivos laborales generados en el 2020. Esto pagaba enero, febrero y marzo para estas empresas sociales del Estado. Y resulta que es que las más beneficiadas fueron las que tenían tercerización laboral, porque eran las que tenían grandes deudas. Aquellas empresas sociales del Estado que estaban al día tenían poquitas deudas con su personal de planta porque no tenían casi tercerización, o incluso tenemos algunas que se salen de ahí que pueden tener cero tercerización, pero son muy poquitas. Estas resultaron antes siendo castigadas, porque resulta que es que el que no tenía tercerización no recibió, pero el que tenía tercerización recibió millonadas. Tenemos el Hospital de Yarumal que recibió 2.400 millones de pesos, por ejemplo, por pago de enero, febrero y marzo a personal tercerizado. Y la idea sí sería que el gobierno al menos mirara cuánto paga realmente una empresa social del Estado por estas personas, porque cuando vamos a ver realmente lo que paga con lo que se queda en el intermediario, realmente esta gente podría estar en las plantas de personal de nuestras instituciones de salud. Y por último, entonces traemos ya lo que tiene que ver con el sector privado. En el sector privado, entonces, estamos viendo ahorita algo aberrante, que son los holding en salud. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo de Cristo Sinergia, ya tenemos afiliados. Entonces, Cristo Sinergia lo que hace es que integra a varias clínicas, a 4. Entonces, la Clínica Fallardones y Clínica Palma Real del Valle y hospitalización domiciliaria. Conforma una red de 79 unidades en 2017 de atención básica, 2 clínicas y hospitalización domiciliaria en 14 ciudades. ¿Cuál es el problema? Que esos trabajadores de Cristo Sinergia entonces pusieron a trabajar por todos lados. Ellos ni siquiera saben a qué empresa pertenece, tratando de cambiar sus condiciones laborales por las que fueron contratadas, con el fin de lucrar precisamente más este capital privado. Al igual que esto, entonces tenemos ya lo que tiene que ver con la clínica Medellín, la clínica del Plano y Las Vegas, que todas fueron compradas por el grupo español Quirónsalud. Entonces salió algo en el colombiano que decía que Quirónsalud llegó pisando fuerte en Medellín, y después de comprar la clínica privada, que ya el mismo nombre de la ciudad en 2018, incluyó en su carrito a la clínica Las Vegas y del Prado.
como que los servicios de salud de verdad fuéramos algo de meter en un carrito de comprar y vender, ¿cierto? Y obviamente esta clínica dice que estas adquisiciones suponen un paso adicional a la creación de una red asistencial de prestigio en Colombia. Una red asistencial que va para lo mismo que están ahorita los de Justo Sinergia, es decir, personas prestando servicios en diferentes entidades sin saber ni siquiera quién es el patrón. Y lo cobra uno, incluso trabajando con una marca, porque cuando vos te referís a Cristo Sinergia, que lo único que conocen ellos como su patrono, dicen que es una marca y que no es un empleado. Entonces, esta desfiguración que se está teniendo incluso en la normatividad colombiana en cuanto a trabajo, necesita ya un estatuto que de verdad diga cómo, bajo qué reglas vamos a trabajar los trabajadores de la salud. Y nosotros, tal vez nos llamaron héroes de la salud porque los héroes son de acero, y tal vez porque piensan que es que hacer de acero nos pueden hacer y deshacer con nosotros, porque así lo tomamos muchas personas de la salud. Nosotros no somos personas de hacer y deshacer, nosotros somos ciudadanos del común y corriente, con los mismos problemas que tiene cualquier persona en este país, con familias que necesitan de nosotros. Y yo creo que este es el momento que de verdad se nos dignifique, con condiciones laborales dignas y justas. Y qué mejor que precisamente se pida ese estatuto del trabajo, y un estatuto del trabajo creado por el gobierno nacional, un estatuto del trabajo que realmente recoja todas nuestras necesidades como trabajadores de salud. Muchísimas gracias. Desde la Organización Colegial de Enfermería y la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, presento un saludo a ASMEDAS y a su congreso, 33 congresos que realizan desde Medellín, Antioquia. Importante evento donde vamos a tratar temas que tienen que ver con la actualidad de la situación de los trabajadores del sector salud. Agradecer a Germán Reyes esta invitación. Hoy trataremos un tema específico del Estatuto de Trabajadores del Sector Salud y la importancia de este para la situación actual. Cuando nosotros hablamos de la relación salud-trabajo, surge una necesidad y una política que tiene que ver con la salud, la influencia del trabajo sobre esa salud que puede ser positiva o negativa, y eso redunda en el trabajo y en quien desarrolla esa actividad en una política de seguridad y salud en el trabajo que tiene que estar inmersa en el Estatuto de Salud del Trabajador. En la actualidad existe un marco legal específico para los trabajadores de salud en Colombia, no podríamos decir que no existe. Ese está determinado por la Ley 10 de 1990, por la Ley 100 de 1993, la 1164 del 2007, de octubre 3, por la cual se dictan disposiciones en materia de talento humano en salud, la Política Nacional de Talento Humano en Salud, que fue emitida por la Dirección de Desarrollo de Talento Humano en Salud en el año 2018, disposiciones para los trabajadores del sector público como tal, que vienen del 2400 hasta la 909, en el cual está cómo se deben manejar estos trabajadores del sector público. Está el Código Sustantivo del Trabajo para el manejo de la relación obrero-patronal para el sector privado, y la normatividad referida a la salud y seguridad en el trabajo. Es decir, que normas existen, y esto también es marcado por la ley estatutaria, en el cual el artículo 18 plantea una contratación digna y decente para los trabajadores del sector salud, y el artículo 17 que plantea la autonomía en el trabajo del sector salud y de los profesionales y trabajadores del sector salud. Para nosotros es importante plantear las determinaciones que se tomaron a partir de la Ley 100 en relación a lo que se denomina el recurso humano. La Ley 1164 del 2007
cambia la connotación de la relación laboral, denominando de trabajadores del sector salud o recurso humano a talento humano en salud, que desvirtúa la relación laboral en relación a lo que se establece cuando hay un contrato de trabajo. Es decir, deslaboralizó la relación laboral. La Ley 100 de 1993 no previó en manera alguna, cuando se implementó, los requerimientos cuantitativos y cualitativos del recurso humano para su implementación. Simplemente determinó unas normas, cambió la connotación de las heces, planteó que para unas cosas se manejan por el derecho público y para otras en el derecho privado, especialmente en lo que tiene que ver con el pago de los trabajadores de estas heces que se convierten en parte de la red pública como tal. El impacto de la reforma no se midió ni se previó el impacto de esta reforma de la Ley 100 en el recurso humano. Se promovieron modelos de gestión de atención y prestación de salud para orientar la formación y gestión en cumplimiento de los objetivos del sistema y primaron los enfoques particulares de cada institución frente a los objetivos del sistema y la necesidad de la población. Es decir, no hay una unidad de materia para el manejo del recurso humano en salud como tal. Y la gestión e incentivos del recurso humano únicamente se enfoca en un sistema de seguridad y salud y es decir, no previó un desarrollo, una política de desarrollo del talento humano en salud. Fue el resultado de la implementación de esta ley. La flexibilización en la contratación como tal, es decir, cambia la connotación de recurso humano en talento humano, hay una deslaboralización y aparece la flexibilización de la contratación a través de las miles de formas de tercerización que hay en este momento. Hay un cambio en los procesos de contratación con el cual se desconocen los derechos, se crea desempleo, hay bajos ingresos, informalidad y desprotección social. Reestructuraciones, hay liquidación de entidades públicas que a la fecha pasan por más de 500, supresión de cargos, que en este momento los cargos de planta se desestructuraron las plantas, más de 5.000, 3.000 o 5.000 cargos suprimidos. No existe en la actualidad una escala salarial que reconozca la formación y la experiencia de las personas que están trabajando desde el momento de los profesionales, técnicos, tecnólogos, auxiliares y personal de apoyo. Los entornos laborales no garantizan la calidad ni la seguridad del cuidado en la salud, porque lógicamente como ha primado el negocio, pues el invertir en esto se considera es un gasto y no una inversión. Hay una desestructuración de las plantas de personal, hay una ausencia de una política de retención, es decir, en este momento no hay retención, no hay política de retención ni al interior de las instituciones ni al interior del país. Y hay un desconocimiento de los derechos de asociación y negociación. ¿Qué problemática es? Con esta problemática, los trabajadores tuvieron que entrar a atender la pandemia. ¿Qué encontraron? Tercerización, falta de elementos de protección, pagos atrasados, instituciones hospitalarias sin recurso, acoso laboral, discriminación social y afectación de la salud mental de los trabajadores. Situación bastante grave que se evidenció a lo largo y ancho del país en estos 17 meses de pandemia y que en este momento se caracteriza en los despidos masivos post-pandemia porque baja el uso la ocupación de las unidades de cuidado intensivo, de los servicios de hospitalización y urgencias COVID. Eso quiere decir que hay una cantidad de gente a la que le han suprimido el contrato, creando mayor desempleo en un país donde el desempleo está en el 12.3%. ¿El gobierno cómo ha enfrentado esta crisis? El gobierno ha sacado una serie de proyectos, supuestamente entre comillas, para dignificar el talento humano en salud. Está el proyecto de ley 031, está el proyecto de ley 010 y el proyecto de ley 020,
y hay otros, pero estos son los más significativos, los cuales han venido siendo discutidos y se ha demostrado al gobierno que en manera alguna estos proyectos solucionan el problema que existe actualmente de la tercerización, de la falta de dignificación del talento humano en salud como tal. Con el objeto de dignificar a los trabajadores, se proponen proyectos de ley que ya fueron mencionados, que no solucionan en alguna la problemática actual y sí profundizan la crisis y aseguran el negocio, porque muchos de estos proyectos están para asegurar la negociación que pueden hacer en especial los especialistas y subespecialistas en detrimento de la población en general y del grueso de trabajadores del sector salud. ¿Por qué un estatuto de los trabajadores? Y esto se ha venido discutiendo hace mucho tiempo. El país y el gobierno tienen una deuda con los trabajadores en relación al estatuto de los trabajadores, que está determinado por el artículo 53 de la Constitución Nacional. Con el estatuto del sector para el sector de los trabajadores se busca normar los derechos, deberes, obligaciones de los trabajadores del sector de salud, así como los aspectos que garanticen una contratación digna y decente, esto en cumplir el artículo 18 de la ley estatutaria. Este estatuto debe cumplir con los preceptos en el artículo que está en el artículo 53 de la Constitución Política Nacional. Esto ha sido motivo de negociación en el sector estatal desde el año 2013, donde hemos venido pasando proyectos en los cuales se está pidiendo facultades extraordinarias al gobierno para que elabore un estatuto propio de los trabajadores del sector salud. En general, debe ser general y para el sector de los trabajadores del sector público. Este estatuto debe tener las siguientes características. Debe garantizar la igualdad de oportunidad para los trabajadores, remuneración mínima y vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, estabilidad en el empleo y renunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre los derechos inciertos y discutibles, o sea, garantizar el derecho a la negociación, situación más favorable al trabajador en caso de duda de la aplicación e interpretación de las fuentes formales de trabajo, es decir, garantizar la progresividad y no regresividad, primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos en la relación laboral, es decir, todas estas OPS, todas estas tercerizaciones deben formalizarse de acuerdo a las diferentes sentencias y normas que existen en el país, que hay muchas. Garantía de la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo deben ser debidamente ratificados y deben hacer parte de la legislación interna. La ley de los contratos, acuerdos y convenios del trabajo no pueden ser desconocidos y tienen que emanar de los derechos y garantizar el derecho del trabajador. Esto es una discusión que hemos venido llevando hace mucho tiempo en los diferentes proyectos que se han venido haciendo sobre el modelo de salud que queremos. Hay un capítulo específico de esto y debemos nosotros como trabajadores ser los principales actores y participar conjuntamente con el gobierno sobre la construcción de este Estatuto del Trabajo. Es una deuda que tiene el gobierno desde la Constitución del año 1991. Es decir, los trabajadores del Estado hemos venido discutiendo esto, nos han derrotado, hemos llevado las facultades extraordinarias, nos hemos sentado con el gobierno a tratar de construirlo frente a los proyectos de ley. En el 031 en especial, los trabajadores en cabeza de ANTOC y de los grandes sindicatos de salud, ANTOC, SINDES y ANEC, hicimos una propuesta de estatuto, pero nos han derrotado. Es decir, para nosotros es una necesidad de la construcción de un estatuto de los trabajadores del sector salud que debemos construir desde los trabajadores para los trabajadores, y hacemos un llamado a que todos los actores que participan
en el sistema y en el sector salud participen directamente sobre esto para garantizar la estabilidad, para garantizar el bienestar y con ello la calidad del servicio de salud que se presta a través del concurso de los trabajadores. Muchas gracias. Nuestra idea de hoy es hablar algo sobre una propuesta que hemos venido manejando a nivel de las diferentes organizaciones de la salud, sindicatos y academia. Se trata del Estatuto del Trabajador de la Salud. En la Constitución Política del país existen suficientes normas que protegen la elaboración de este estatuto en general, y lo que proponemos es en particular para el sector salud. Ese estatuto debe tener como mínimo igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcionar la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, facultad para transigir y conciliar sobre derechos inciertos, situación más favorable para el trabajador en caso de duda, hay aplicación e interpretación de fuentes formales de derecho, primacía de la realidad sobre la formalidad, adiestramiento y descanso necesario, protección especial a la mujer y la maternidad. Eso digamos que son principios generales. Lo otro es el artículo 53. El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo de 20 años hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Nosotros somos conscientes de que en el país la mayoría de estos postulados que acabo de referenciar no se cumplen. Y ampliamos la propuesta al cumplimiento efectivo de la Ley Estatutaria de Salud. Introducción de aspectos como escalafón, disminución de la jornada laboral con base en el riesgo, régimen salarial especial y unificado a nivel nacional, salario justo y nacional, contrato de trabajo a término indefinido y respeto al mérito o carrera administrativa. Como pueden observar ustedes, aquí hay suficiente normatividad. Lo que sucede es que ni los hospitales públicos ni las clínicas privadas cumplen con esos postulados. Habría que ver
a través del mecanismo sancionatorio. ¿Cómo se estableció una norma que castigue a los gerentes, que castigue a los directores por no cumplir las normas? Hoy hay un problema muy serio en todos los hospitales, la mayoría de ellos, y en las clínicas. Es decir, se estableció el mecanismo de la tercerización laboral e interminación laboral a través de contratos basura. Como lo dije, hemos cuestionado y seguimos cuestionando. Creo que durante este foro escucharemos las opiniones de las enfermeras y las opiniones de Antonio. Muchas gracias por la asistencia, tanto los que están en la sala como los que están fuera de la sala. Saludos al doctor Germán Reyes Forero, presidente de Almeda, Antioquia. Nos toca pues hablar a todos ustedes sobre el Estatuto de la Salud. Es inaudito que en Colombia, 30 años después de la Constitución de 1991, aún el Congreso no haya desarrollado el artículo 53 de la Constitución colombiana. Ese artículo tiene unos elementos para nosotros muy importantes, como son el de la oportunidad, el de la remuneración y profesionalidad, la estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad a los beneficios y el pago oportuno y reajuste de los periódicos. Creo que estas son unas consignas y pliegos válidos de todos los trabajadores. Sin embargo, en este artículo 53 hay algo que destacar y es el cambio de la concepción jurídica de lo que es el trabajador cuando se vea inmerso en un pleito cualquiera. Y aquí introduce principios como el indubio pro operario, es decir, la justicia está en función de los más débiles. El principio de la favorabilidad. En un momento dado, cuando hay una controversia, se debe apoyar al más débil en ese proceso. La condición más beneficiosa. Entonces hay un conflicto de unos intereses. La condición más beneficiosa es, por supuesto, al lado del trabajador. La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los objetos de las relaciones laborales. ¿Cuántos contratos son verbales? ¿Cuántos contratos tienen unas letras menudas que no las entiende el trabajador? Y entonces esas formas son las que han derrotado a los trabajadores. Las garantías a la seguridad social, a la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario. La protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad, que son normas del contexto internacional. Vale la pena hoy recordar acá en este panel a una persona que nos dejó grandes lecciones, como fue el profesor Manuel Muñoz, que seguramente todos ustedes podrán recordarlo, y es como él decía que ante la ausencia de la reglamentación del artículo 23, nosotros debemos apelar al bloque de constitucionalidad, a lo que Colombia se ha comprometido en el exterior, en los tratados internacionales y principalmente de OIT, donde todo esto hace parte de esos convenios internacionales. O sea que nosotros podemos en un pleito cualquiera apelar a estos conceptos, principios que introdujeron en el artículo 53 o al bloque de constitucionalidad. Sin embargo, los trabajadores desafortunadamente desconocen eso. El artículo 54 también está lleno de elementos que favorecen al trabajador en general. Está el Estado y empleadores obligados a ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. Este es un reto importante que lo tenemos que reclamar. No es el SENA el que simplemente provea los espacios de formación técnico-tecnológica de acuerdo a las necesidades del sector privado. Realmente nosotros también, los del sector público, necesitamos instituciones de formación, que no nos vayan a decir que es la ESAP la que llena esto.
la ESAF, la Escuela Superior de Administración Pública. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar. Bueno, esto, ¿a qué se debe tanto la informalidad? Yo creo que el doctor Gonzalo Vélez seguramente y Germán Reyes, si estuviera aquí, tenemos que hablar del trabajo decente, dónde nos van a ubicar. ¿Por qué en Colombia el 60% de la población está en el sector informal? Y hay un artículo que me parece a mí que es importante, o una parte del articulado, del artículo 53, que es importante que destaquemos acá, y dice textualmente: garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. En el plan de desarrollo del presidente Duque hubo un artículo donde se pretendía eliminar la protección laboral reforzada. Y decía que aquel trabajador al que le concluyan el proceso y que no pudo en un momento dado reubicarse en la empresa porque no habían condiciones, simplemente ese trabajador lo podían pasar a una bolsa de empleo y debería estar disponible para que ocupara los puestos que en cualquier parte del país le ofrezcan. Ese era un manotazo a la protección laboral reforzada y que afortunadamente algunas voces que nos hicimos sentar yo tuve oportunidad de participar en unos artículos que me publicó la Asociación Médica. Esos artículos llegaron a voz del Congreso y en medio de ese debate que aprobaba el plan de desarrollo, se logró sacar este artículo. ¿Esto qué quiere decir? Que aparte de la negligencia o de la maniobra de reglamentar el artículo 53 de la Constitución colombiana, también existe el momento en que los intereses de los sectores empresariales están agazapados para cuando en un momento dado le arrancan a los trabajadores lo mínimo que les puede quedar, como es la estabilidad laboral reforzada. Entonces, esto me parece a mí que debe estarse recalcando. Yo creo que el momento político del país nos exige pensar seriamente en qué tipo de Congreso necesitamos. Un Congreso que piense en que los trabajadores tienen unas reivindicaciones y sobre todo unas reivindicaciones ya logradas y que están plasmadas en la Constitución. Yo dejaría en manos del colega Gonzalo Vélez que complemente esta presentación, que seguramente no solo es para los trabajadores de la salud, sino que también llamamos desde aquí la atención a todos los trabajadores en general. El Estatuto del Trabajo y el desarrollo de lo que estaba plasmado en la Constitución Nacional es necesario que se desarrolle. Muchas gracias. Doctor Gonzalo Vélez. Gracias, Hernán. Buenas noches. Un saludo muy especial al doctor Germán Reyes Forero, quien debe estar atento a esta presentación. Tenemos aquí que ir a pormenorizar, tenemos que ir a particularizar en esta parte de la presentación. Ya el doctor Hernán tuvo la oportunidad de hablar de esta generalidad de los trabajadores y entonces nosotros tenemos que partir de una premisa que a veces es difícil para algunos sectores de nuestro gremio médico especialmente, y es reconocernos como trabajadores. Ese es el primer paso que tenemos que tener para poder entrar a luchar por nuestros derechos como tal. Es difícil en ocasiones entrar en una discusión sobre temas relacionados con el trabajo, con el salario y con otras condiciones laborales cuando muchos de nosotros profesionales no nos reconocemos como trabajadores de la salud, que es lo que finalmente somos. Y en este sentido, es necesario que todos nosotros introyectemos la ley estatutaria de la salud, la ley 1751 del 16 de febrero del 2015, deberíamos tenerla grabada en la mente, porque a través de ella se regula no solamente el derecho fundamental a la salud, sino el papel que nosotros como profesionales de la salud y trabajadores de este sector cumplimos en medio de esta ley. Cómo nosotros hacemos parte de ese elemento, la herramienta principal para la garantía del derecho a la salud de la población en Colombia. Y en ese sentido, entonces, hay dos artículos que son fundamentales y está específicamente en el capítulo 3,
el artículo 17 en relación con los profesionales y trabajadores de la salud, donde se reconoce la autonomía profesional como un derecho que debe ser garantizado para los profesionales de la salud. La autonomía en lo referente a la capacidad que tiene el profesional dada su formación, no solamente su formación académica, sino su formación ética, ¿sí?, y humana, de poder recomendarle al paciente, y no solamente al paciente, sino también más allá, ¿sí?, a una comunidad, a esta misma sociedad, lo que en realidad requiere para mantener la salud y para recuperarla en caso de enfermedad o rehabilitarlo. Esa situación que va en contravía de la autonomía profesional la define la norma como un constreñimiento y está prohibido expresamente, como lo vemos allí. Se prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que atente contra la autonomía de los profesionales de la salud. Es verdaderamente vergonzoso ver hoy en día cómo esta situación se viene violando de una manera flagrante en todas las EPS en general. Muy pocas en particular tienen respeto por este tema, y gracias al avance, a los avances en los sistemas de información, nosotros tenemos hoy en día la historia clínica electrónica montada en unos software que se han convertido finalmente más que en una herramienta útil para nosotros poder realizar una buena historia clínica. Se han convertido, o los administradores de las EPS y las IPS los han convertido en elementos, en herramientas para realizar constreñimiento al profesional de la salud, violando su autonomía médica. Y muchos de nosotros nos quedamos en silencio porque de pronto peligra nuestro salario, de pronto peligra nuestro trabajo, y entonces estamos conectando de cierta manera con esta situación, y es importante que nosotros entendamos que debemos emprender una lucha por el respeto nuevamente de la autonomía médica que está siendo violentada bajo estos mecanismos. Es importante que en el desarrollo de esta norma nosotros exigimos y pedimos que se cumpla lo que allí dice. Elementos como el establecimiento del escalafón profesional de carrera administrativa, donde haya unos grados diferentes que nos reconozcan un salario mejor, ya sea por antigüedad o por algunos elementos de capacitación, de formación, ¿sí? Adicionalmente, tener en cuenta el reconocimiento de la profesión médica como una profesión de alto riesgo, que ahora durante la pandemia se ha demostrado claramente la condición de alto riesgo que tenemos con la cantidad de vidas médicas que pusimos en esta pandemia para tratar de poder responderle a la sociedad sobre la vida y la integridad de las personas que sufrían del COVID-19. Sin embargo, esto implica, obviamente, unos elementos como la reducción de la jornada laboral, como unas vacaciones adicionales respecto a este riesgo, y otras condiciones que requiere se le reconozcan a esta profesión como profesión de alto riesgo. Adicionalmente, en el mismo sentido, nosotros hemos propugnado desde hace muchos años por un estatuto específico en tema salarial a nivel nacional del sector de la salud, ya que la seguridad social no es un tema de Medellín, no es un tema de Antioquia, es un tema general, es un tema del país y de toda la población, y en ese sentido es necesario que se le reconozca un régimen salarial especial y unificado a nivel nacional con unos topes mínimos que impidan que la rentabilidad de las EPS y las IPS se refiera o se construya sobre la base de bajos salarios. Adicionalmente, en el mismo sentido, el tema de la estabilidad laboral que hemos visto violada durante tantos años, especialmente desde la implementación de la Ley 100 de 1993, de la Ley 50 también de 1993, donde a través inicialmente de cooperativas se flexibilizó, como dijeron ellos, las plantas de cargos, se despidieron los trabajadores y se contratan de una manera indigna por periodos de 3 meses, de 6 meses, que no le permiten a una persona desarrollar su proyecto de vida, de poder proponer una vida, por ejemplo, financiera, un crédito, cualquier situación que quiera proyectar, y que lo colocan en una angustia cada que ese contrato se va a terminar. Es importante entonces que el contrato de trabajo a término definido sea
una de las banderas fundamentales que nosotros proponemos que se desarrolle dentro del contexto de la Ley Estatutaria de la Salud. Adicionalmente, está el tema del respeto al mérito y a la carrera administrativa. El anterior punto específico es una violación constante de esto. O sea, ya no se tienen en cuenta los concursos de carrera administrativa, ni se hace el mérito sobre la base de la capacitación, de la formación continua del médico, ni de siquiera de su buen ejercicio profesional respecto a los pacientes, sino que simplemente se hace sobre la base de elementos políticos y politiqueros muchas veces en las IPS, donde se selecciona el personal por contratos de prestación de servicio, contratos mediante falsos sindicatos, contratos mediante intermediarios seleccionados a dedo sin tener en cuenta la verdadera calidad del médico, sino la afiliación política o el beneficio que tenga el contratante a través de esta persona. Y finalmente, como lo decíamos ahora, el tema del salario justo y qué es lo justo y cómo definimos lo justo, los componentes del salario. O sea, tenemos en este momento el campo sin médicos, porque los médicos en el campo les ofrecen no solo menos salarios, sino que no tienen condiciones específicas de riesgo por su ubicación geográfica, por riesgo de violencia, de riesgo de integridad física. En realidad, nos vamos a quedar sin médicos en el campo, como lo estamos viendo ahora, porque tenemos que tener, la verdad, un salario unificado a nivel nacional, pero no solamente unificado en un nivel mínimo de salario para el médico general y los médicos especialistas, sino que adicionalmente ese salario también contenga unos elementos que reconozcan los riesgos adicionales que corre el personal médico y de la salud de acuerdo al sitio donde está prestando el servicio que tiene a su cargo. Es importante entonces que nosotros tengamos de presente esta situación y que como trabajadores de la salud que somos, todos los médicos, nos concentremos verdaderamente en sacar adelante la ley estatutaria de salud. La ley está, tenemos que propugnar porque se desarrolle y tenemos que luchar para ello. Muchas gracias a todos. Esto ha sido por hoy la presentación que teníamos con el doctor Hernán Gaviria, con el doctor Germán Reyes, sobre el tema específico que nos convoca en este punto y que invitamos a que lo tengamos muy presente todos.